Bueno, buenos días, mi nombre es Laura Sofía Arazo y voy a exponer el trabajo final de neuropsicología sobre la revisión paradigmática y conceptual de las unidades vistas durante el semestre. Bueno, como primera unidad tenemos la introducción a la neuropsicología junto con las hipótesis. Bueno, la introducción a la neuropsicología es una ciencia que estudia la relación que existe entre el cerebro y la conducta, tanto en individuos sanos como los que han sufrido algún tipo de daño cerebral, como lesiones, enfermedades o trastornos neurológicos. Este estudio hace referencia a otro tipo de neurociencia conductual, ya que se centra en la base de las conexiones neuronales o de los procesos mentales más complejos, y se centra en conductas específicas de los seres humanos, como lo es el pensamiento, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, la motricidad y la percepción. Y se dice que se utiliza un método científico para el estudio del cerebro, en lo cual él hace como relación mediante dos métodos, que el primero es el hipotético deductivo y el segundo analítico deductivo. En el primero, en el hipotético deductivo, se establecen las hipótesis que vamos a ver a continuación, en donde estas pueden ser refutadas a través de experimentos, y mediante el analítico inductivo se realizan experimentos para poner a prueba las relaciones entre la conducta y las variables. Bueno, y como podemos evidenciar aquí, tenemos dos tipos de neuropsicología: la neuropsicología básica y la neuropsicología clínica. La básica se centra en el estudio de las relaciones entre lo intelectual y cerebral, específicamente en individuos sanos. Y la neuropsicología clínica estudia aquellas consecuencias del daño cerebral sobre la conducta. ¿Qué quiere decir? Que estudia aquellas personas que han sufrido algún daño cerebral, algún trauma o algún trastorno. Bueno, hipótesis neuropsicológicas. Como primera tenemos la hipótesis cerebral, que explica que toda la conducta humana se origina a partir del cerebro en alguna área del sistema nervioso central, en donde ubica los procesos mentales en el cerebro. Y dice que el cerebro se va desarrollando por partes, o áreas que se distribuyen jerárquicamente dando una reacción emocional o funcional a nuestra conducta. Bueno, y aquí tenemos las áreas implicadas. La primera es el prosencéfalo, que es responsable de regular las emociones, las funciones cognitivas, para el buen desarrollo de nuestras tareas diarias. Tenemos el troncoencéfalo, que es el responsable del comportamiento reflejo y que mide los comportamientos automáticos o funciones reguladoras como comer, respirar, dormir, movernos y demás. Tenemos el diencéfalo, que da respuestas emocionales y regula la conducta hormonal. Bueno, y también es el que contiene varias estructuras importantes, ¿no? Incluyendo el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Y tenemos el telencéfalo, que es el responsable de las funciones superiores, como el pensamiento, la memoria, las emociones, el razonamiento y el procesamiento sensorial. También tenemos la médula espinal, que la médula espinal es responsable de enviar órdenes a los músculos, las sensaciones, y es responsable de la coordinación de las actividades motoras, del movimiento, demás. Bueno, tenemos la hipótesis neuronal, que se basa en que la neurona comunidad estructural y el funcionamiento cerebral son responsables de la conducta. ¿Qué quiere decir? Que la neurona, a través de sus partes, genera una conducta. Y dice que está dividida, como lo mostramos aquí, en 4 partes. La primera es el cuerpo celular.
que el cuerpo celular es el centro de integración y procesamiento de las señales que entran a nuestro cerebro. Tenemos las dendritas, las cuales son extensiones ramificadas que son encargadas de captar las células nerviosas de nuestro entorno, por decirlo así. Tenemos el axón, que es el responsable de la transmisión de los potenciales de acción que genera nuestro cuerpo hacia otras células. Y por último, tenemos el botón axonal, que está en el extremo del axón, como lo mostramos aquí, en el último, y es el responsable de la liberación de neurotransmisores para el proceso de sinapsis. También debemos resaltar que la neurona se divide en 4 tipos principales. Tenemos la glía, que es la célula de soporte o de alimento, por decirlo así. Tenemos la bipolar, la unipolar y la multipolar. Bueno, ahora seguimos con la hipótesis de comunicación neuronal, que es el contacto entre neurona y neurona que genera una conducta dependiendo del tipo de sinapsis. Entonces se dice que hay 2 tipos de sinapsis, la química y la eléctrica. La química es la comunicación entre las neuronas que se realiza a través de la liberación y la recepción de nuestros neurotransmisores en el espacio sináptico. Bueno, entonces dice que la neurona presináptica es la célula que envía la señal y contiene en las vesículas unos neurotransmisores. En especial, como lo había nombrado anteriormente, en el botón sináptico. Cuando llega un impulso eléctrico, conocido como potencial de acción, la acción de la neurona presináptica se desencadena, o sea, libera los neurotransmisores en el espacio sináptico. Y estos neurotransmisores son recibidos por unos receptores que hay en la membrana, o sea, en la otra neurona posináptica. Luego tenemos lo que es la sinapsis eléctrica, que la sinapsis eléctrica produce uniones, por decirlo así, a través de los iones comunicantes que permiten el paso directo de corriente eléctrica entre neuronas. Entonces tenemos 2 procesos importantes. Tenemos el proceso de despolarización, en donde la carga en el interior es negativa y en el exterior es positiva, lo que impide que el impulso eléctrico logre pasar. Y tenemos el proceso de polarización, que es en donde la carga está en el interior es positiva y en el exterior es negativa, lo cual hace que el axón, o sea, la neurona esté preparada para que el potencial de acción pase. Bueno, luego tenemos la hipótesis de maduración y desarrollo, que se da a través del desarrollo, creación y maduración de neuronas que crean interconexiones. Entonces, primero tenemos el desarrollo, que el desarrollo son aquellos cambios biológicos y físicos que se producen en el sistema nervioso central como producto de la genética. Bueno, y tenemos la maduración, que es el proceso mediante el cual se forma un embrión a partir de una célula o células iniciales, maduración de la neurona, por decirlo así. Tenemos el proceso de la neurogénesis, que es la que se encarga de crear esas células precursoras, como ya nombrado anteriormente, o de soporte, que se llaman células glía, que empiezan a emigrar a diferentes partes del cerebro, dependiendo del lugar donde nazcan. Ahí ya incluye emigración. Luego tenemos la parte de diferenciación, que ya se empieza a dividir lo que había nombrado, unipolar, bipolar y multipolar, de acuerdo a su función. Y le da paso a las prolongaciones o conexiones entre neurona y neurona, en donde sus axones y dendritas crecen para dar lugar a otros procesos.
Y tenemos lo que se conoce como muerte, que la cual es donde se elimina la interconexión de redes. Y tenemos lo que es muerte celular, que es donde se muere totalmente la neurona, y la mielinización, que es un proceso que fortalece la red. Luego tenemos la hipótesis madurativa, que es un sistema madurativo que empieza de abajo hacia arriba, desde los 3 meses hasta los 6 años de edad más o menos, en donde primero se desarrolla la médula espinal hasta desarrollarse como tal la corteza prefrontal o sofisticada. Y tenemos dos periodos que se dan durante esta hipótesis. El primero es el periodo crítico, que va desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. Y se dice que es donde el cerebro aprende habilidades y realiza conexiones para definir el desarrollo del sistema nervioso central por el resto de su vida, por decirlo así. Y tenemos el periodo sensible, en donde se extiende más o menos hasta los 10 años y se dice que está determinada por la capacidad de la neuroplasticidad, que es la adquisición de redes como producto de la experiencia. Bueno, tenemos sensación y percepción, que la sensación es la capacidad que tiene el sistema nervioso central para realizar procesamiento sensorial, que viene a través de los sentidos, a través de la vista, el oído, el olfato y el tacto, y que tiene receptores especializados que responden a estos estímulos. Y también tenemos lo que es la percepción, que es el proceso mediante el cual interpretamos y organizamos las sensaciones que recibimos a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto, para así construir como una representación mental y significativa del mundo que nos rodea. Y dentro de la percepción y la sensación tenemos lo que es transducción sensorial, que es el proceso por el cual los estímulos se convierten en potenciales de acción. Tenemos lo que es la neuropsicología visual, que primeramente se dice que se centra en el estímulo de las funciones visuales y su relación con el cerebro. Y se ocupa de comprender cómo el sistema visual procesa la información y cómo puede alterarlo definiendo diferentes trastornos o cosas así. Entonces, y se clasifica en 4 procesos especialmente. La estimulación, que es el proceso por el cual se reciben los estímulos físicos o químicos convertidos en fotones, los cuales pueden ser de carga positiva o de carga negativa. Los cuales llegan a la retina, especialmente a los receptores, los bastones y los conos, los cuales hacen el proceso de transducción, de convertir los estímulos en potenciales de acción, y esto es llevado ya para pasar a la neuroanatomía por el par craneal, número 2, creo, hasta el troncoencéfalo, especialmente en el quiasma óptico, en donde se da el proceso de decruzación, que es el cruce de información hacia los hemisferios, ya sea derecho o izquierdo o viceversa. De aquí pasa al diencéfalo, en especial al tálamo, el cual contiene 2 subnúcleos, el núcleo geniculado, que lleva la información inmediata al área B1, y el núcleo tectopulmonar, que lleva la información al área B2, B3, B4 y B5, que son las que identifican fondo, figura y forma. Y después lo lleva al lóbulo occipital, que ya es donde se hace el proceso de percepción, en donde se arma toda la información y donde se le da un significado y una respuesta como tal. Bueno, como complementos de la visión tenemos lo que es la agnosia, que la agnosia es generalmente causada por lesiones en áreas específicas del cerebro,
como el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, y que están involucradas en el procesamiento visual. Tenemos la motricidad, que son movimientos de los ojos suaves, simétricos y regulares, los cuales tienen comprometidos tres pares craneales importantes. El primero, el oculomotor, el cual genera un movimiento hacia la izquierda y hacia abajo. Tenemos el troclear, que genera un movimiento hacia el lado derecho y hacia arriba. Y tenemos el sexto, que es el abducen, que permite que la retina se alargue y se contrae para ver lo que es de cerca y de lejos. Tenemos la convergencia, que es un mecanismo que permite mantener la nitidez y la visión binocular adecuada para mirar objetos. Y aparte tenemos deficiencias visuales, que estas son condiciones en las que la persona experimenta dificultades para ver. Tenemos la miopía, que es la mala visión de lejos. Tenemos la hipermetropía, que es la mala visión de cerca. Tenemos el astigmatismo, que es la visión distorsionada. Tenemos el estrabismo, que es la incapacidad para que los ojos se enfoquen en un mismo objeto. Tenemos las cataratas, que es como una mancha negra. Tenemos el daltonismo, que es la incapacidad de reconocer los colores. Bueno, tenemos ya lo que es la neuropsicología de la audición, que se refiere al estímulo de procesos cognitivos y las funciones del sistema auditivo en relación con el funcionamiento cerebral y el comportamiento, como dice en la imagen. Entonces, también se divide en 4 procesos. El primero es la estimulación, que se identifican los estímulos sonoros, los cuales son interpretados como ondas, ya sea graves o agudas, y pasan por el canal auditivo hasta el oído medio, en donde vibra con la membrana, la cual recibe, con la membrana o el tímpano, el cual recibe la onda para darle paso a los 3 huesecillos, que son martillo, yunque y estribo, los cuales afinan la vibración para que llegue al oído interno, en especial en la cóclea, en lo que se ve aquí que es moradito, en donde se encuentran los receptores que se denominan células ciliadas y que convierten las ondas, ya sea el proceso de transducción aquí, en potenciales de acción, que son llevadas especialmente por el par craneal número 8 hasta el troncoencéfalo. Ya empezamos lo que es la neuroanatomía, hasta el troncoencéfalo, y de ahí se da el proceso de decusación, que es lo de pasar de un hemisferio a otro. Luego pasa al tálamo por el núcleo geniculado, en donde se dirige por 2 vías. Ventral, la cual identifica el sonido, y dorsal localiza el sonido. Y además llega al lóbulo temporal, en donde se encuentra con 3 áreas muy importantes. El área de Wernicke, que es la primera receptora de la información, el área de asociación, que identifica las redes dobles o sílabas de los sonidos, y el área ventral dorsal, que ya arma las palabras, en donde crea una imagen del sonido. Y se da por último la percepción en el lóbulo temporal y en el occipital, en donde pues se une la oración y la imagen, dándole un significado. Tenemos lo que es ahora los procesos auditivos, que son los diferentes pasos y mecanismos que ocurren en el sistema auditivo para captar, procesar y comprender los estímulos sonoros. Como primero tenemos la agudeza, que se refiere a la capacidad de una persona para percibir y discriminar los sonidos. Tenemos la atención, que implica dirigir conscientemente la atención hacia los estímulos sonoros relevantes. Tenemos la discriminación, que se refiere a la capacidad de los individuos para discriminar y reconocer los sonidos, ya sea fonemas, palabras, música, demás.
Tenemos recepción auditiva, que se refiere a la capacidad de captar y percibir los estímulos sonoros. Y es el proceso de escucha, que registra los estímulos a través de los oídos, y la comprensión, porque dentro de ella van recepción y comprensión, implica la capacidad de procesar y entender la información que se escucha. Tenemos asociación, que es la capacidad de relacionar y conectar los sonidos, en donde se da lo que es el significado y el significante, que el significado es el significado general y el significante el significado individual. Tenemos memoria auditiva, que es la capacidad de retener y recordar información auditiva a corto y a mediano plazo. Tenemos la mezcla de sonidos, que es el proceso de combinar varios sonidos, ya sean coherentes o no, y que mantengan un equilibrio como tal. Tenemos ya lo que es la oclusión, que es la capacidad para complementar la palabra o la oración. Y aparte de eso tenemos algunas alteraciones auditivas, que son la dificultad para percibir el sonido. Entonces, entre esas está la agnosia auditiva, que es la dificultad para identificar y reconocer los sonidos, incluso sonidos familiares o de importancia como tal. Tenemos la tinnitus, que es la incapacidad para identificar un orden de los sonidos, y tenemos la amusia, que es la capacidad para comprender los sonidos musicales. Y por último el TPAC, que es la dificultad para discriminar, memorizar y atender los sonidos. Bueno, tenemos la neuropsicología táctil, que la neuropsicología táctil es el proceso complejo que involucra la recepción y el procesamiento de información sensorial táctil y a través de los receptores táctiles de la piel. Entonces también empieza como por 4 procesos, y la estimulación se da a través de la presión de tipo temporal y de temperatura. Su proceso de transducción se da a través de los nociceptores, los cuales transforman los estímulos en potenciales de acción. Entonces tenemos 4 receptores. El primero es Pacini, que identifica la presión táctil. El segundo es el nociceptor, que identifica la presión crónica o de dolor, de aguja o algo así. Tenemos el Meiser o medicina, que es la sensación del tacto de tipo fuerte. Tenemos el termorreceptor, que son los cambios de temperatura. Y luego, ya para darle paso a la neuroanatomía, dice que empieza con un recorrido por la médula espinal, pasando por el troncoencéfalo, llegando al bulbo raquídeo, en donde se da ya el proceso de decusación, que es lo de pasar de un lado a otro, y ya pasa al tálamo, llega otra vez a los 2 núcleos, lateral y dorsal, y anterior, que identifica la propiocepción de la temperatura, el dolor y la conciencia corporal. Y ya por último, la percepción, dice que fue creada o fue propuesta por un autor llamado Penfield, que mapeó las áreas perceptivas táctiles que son producto de la neuroplasticidad. Entonces él marcó 3 áreas importantes. La primera es la ventral, que identifica los genitales y las bases del cuerpo, como lo es los pies, los dedos y la palma. Y tenemos la dorsal, también la 1 dorsal, que identifica lo que es el brazo, el antebrazo y la mano. Y tenemos la segunda, que es también dorsal, que identifica las partes de la cara, en especial la boca y los labios. Y tenemos el área 3, que llega a la información visceral y estomacal, las partes internas.
Y aquí para explicar algo sobre la propiocepción, que es un sentido que nos permite percibir la posición, el movimiento y la orientación de nuestro cuerpo en un espacio determinado. Bueno, tenemos la integración sensorial, que es un proceso neurobiológico que ocurre en el cerebro y pues se encarga de organizar todos los estímulos que entran a través de el oído, el olfato, la visión, el gusto y demás. Entonces, en especial, lo que hace es como una integración de la información de los sentidos a través de un área importante que es el fascículo arqueado, que es de color azul, y se encarga de combinar estas áreas. Entonces tenemos autores que dieron su aporte sobre esto. Entonces tenemos a Ayres, que descubrió 3 procesos importantes. Registrar, que es la manera de interpretar la información que llega a través de los receptores. Discriminación, que interpreta como tal las características del estímulo. Y modulación, que mantiene como un estado de alerta ante estos estímulos. Se dice que tiene 3 receptores. El primero es el esteroceptivo, que identifica los estímulos externos, visuales, auditivos, táctiles, olfatorios. El propio receptivo, que identifica los estímulos internos, y el interoceptivo, que ubica las partes internas. También tenemos que otro autor propuesto por Lázaro descubrió la pirámide del desarrollo, en la cual su estructura como tal y la que le da sentido es el sistema nervioso central, y está dividido en años del desarrollo. Entonces tenemos que en el primer año se activan las áreas básicas, lo que son auditivas, visuales, táctiles y demás. Del primero al tercer año se activan las áreas sensoriomotoras, ya sea una creación del yo, planificación, madurez, se mantiene un equilibrio. Tenemos de 3 a 6 años, ya se identifica la percepción y la motricidad, que ya sea un proceso más de atención, sea el proceso del juego simbólico, y se crean redes ya de integración sensorial. Y de 6 a 12 años se dan los procesos superiores. Ya el niño puede adaptarse, tiene un aprendizaje académico más adecuado, una motricidad más fina. Y dentro de la integración sensorial hay tres trastornos importantes, que serían el trastorno de modulación sensorial, que es la deficiencia de la intensidad, y se da 2 tipos, hiperresponsivo y hiporresponsivo. Tenemos el trastorno de discriminación, que es la dificultad para identificar sistemas, y tenemos el trastorno motor, que afecta nuestra postura y el movimiento, y puede generar conductas como disprasia o crisis como tal. Bueno, tenemos la lateralización neuropsicológica, que la lateralización cerebral es un proceso por el cual el cerebro divide y especializa las funciones de los 2 hemisferios. Entonces dice que se refiere a la distribución asimétrica de nuestras funciones cognitivas y a las habilidades de los hemisferios cerebrales, ya sea el izquierdo o el derecho. Y cada hemisferio tiene una serie de funciones especiales que se desempeñan para el procesamiento de nuestra información. Entonces, generalmente tenemos que el hemisferio derecho está involucrado en las funciones visuales, visoespaciales, creativas, emocionales y holísticas. Y ya el izquierdo está más relacionado con las funciones lingüísticas, analíticas y secuenciales. Tenemos lo que es la lateralidad, que establece que durante el desarrollo temprano el cerebro
puede estar influenciado por factores genéticos, ambientales y culturales. Y pues se refiere a la dominancia que una persona tiene por utilizar uno de los lados del cuerpo. Y pues principalmente se habla de lateralidad en relación a la utilización de la mano, digamos un ejemplo, la mano derecha, el oído derecho, el ojo derecho. Y estas partes del cuerpo se denominan hemicuerpos. Tenemos ya lo que es los tipos de lateralidad. Tenemos zurdo, pues que es la dominancia del lado izquierdo. Tenemos derecho, que es la dominancia del lado derecho. Tenemos lateralidad cruzada, que se refiere al fenómeno en el cual los hemisferios se controlan y se relacionan de un lado al otro. Y pues lo más común es que en esta lateralidad se sitúe en un hemicuerpo, o sea, se sitúa en la mano, digamos, derecha, pero se refleja en otro. Y tenemos lo que es ambidiestría, que tiene una capacidad equilibrada para relacionar ambas lateralidades, por decirlo así, de una manera muy fácil. Bueno, tenemos las funciones ejecutivas, que son un conjunto de capacidades o procesos mentales que nos ayudan a tomar decisiones, a resolver problemas, a adaptarnos a situaciones nuevas y a cambiar nuestro comportamiento según lo que nos presente el entorno. Y están divididas. Entonces tenemos la primera, que es planificación, que implica organizar la información y establece prioridades de acuerdo a los recursos. Tenemos la inhibición, que es resistirse a una tentación. Tenemos la monitorización, que es donde se evalúa o se da un seguimiento a nuestro comportamiento. Tenemos flexibilidad, que es la capacidad de adaptarnos y de cambiar de manera muy fácil nuestras decisiones. Tenemos fluidez y actualización, que es la velocidad que damos esas respuestas. Tenemos memoria de trabajo, que identifica estímulos y reacciona de acuerdo a la información que se nos presente. Y se da de dos maneras, en atención sostenida y atención selectiva. Tenemos la toma de decisiones, que ya generan soluciones alternativas y evalúa cada consecuencia de acuerdo a nuestra decisión. Dice que también es importante mencionar que las funciones ejecutivas están expuestas en algunas áreas de nuestro cerebro que implican trabajar conjuntamente para que regulen y controlen nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas. Entonces está dividida en tres áreas. La primera es la dorsolateral, que la dorsolateral implica habilidades de organizar, de regular y planificar. Tenemos la ventromedial, que ya es la que se encarga de las conexiones emocionales y racionales, o sea, se relaciona con el sistema límbico y la corteza prefrontal. Y ya da los procesos de motivación y conducta. Y tenemos la corteza orbitofrontal, que es la encargada de inhibir y administrar nuestras emociones. Bueno, como algo importante para mencionar, tenemos un caso, en especial es el de Phineas Gaines, que sufrió un accidente en el cual una barra de hierro pues, de gran tamaño atravesó su cráneo, el cual le generó problemas de conductas. Entonces, problemas de personalidad, de comportamiento y demás. Pues se dice que antes del accidente él era un hombre trabajador, un hombre tranquilo, respetuoso, pero ya cuando sufrió el accidente se volvió una persona impulsiva, irresponsable, pues descortés, tuvo problemas de conducta sexual y mostró la falta de inhibición de emociones
frente a la sociedad. Entonces, él se afectó en tres áreas específicas. La primera es la dorsolateral, que ahí generó un síndrome de ejecutivo, que ahí eso le generó incapacidad para sostener y analizar la información. O sea, se confundió, mantuvo confuso de su vida siempre. Tenemos el frontomedial, que ahí se dio un trastorno de abulia o de apatía, en donde le generó problemas pues, sensoriales y motores, al caminar, al identificar estímulos y demás. Tenemos el circuito orbitofrontal, que se dio un trastorno de personalidad, ya ahí no pudo controlar sus emociones y sus impulsos ante la sociedad. Por eso se dice que él era muy respetuoso con las mujeres y cosas así. Bueno, tenemos la neuropsicología del lenguaje, que se centra en comprender cómo el cerebro procesa, produce y comprende el lenguaje. Es un mecanismo estructural del pensamiento y la acción de cada individuo. Y es un sistema de comunicación único y complejo que nos permite expresarnos, compartir ideas, pensamientos y emociones, lo cual es fundamental para nuestra interacción social y nuestra capacidad de transmitir nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestras habilidades, nuestras destrezas y demás. Bueno, dice que el sistema del lenguaje se expresa a través de dos sistemas importantes. El primero es el sistema de recepción, que va por vía eferente y activa el lóbulo temporal y el occipital. Y llega especialmente al área de Wernicke, que es como la encargada de la interpretación y la comprensión de nuestro lenguaje. Involucra la circunvolución superior, la angular y la circunvolución de Hertz, que se encarga ya de codificar nuestros sonidos. Tenemos el sistema de procesamiento, que crea la información creando palabras y oraciones y se asocia principalmente al área de Broca, que juega un papel muy importante en la producción del habla y la planificación de los movimientos articulatorios. Crea como una imagen de movimientos del habla en nuestro interior. Y también se junta con el fascículo arqueado y la circunvolución supramarginal, que ya define el tiempo y la organización de nuestras palabras. Y por último tenemos el sistema motor o el área motora, que está dividida en tres áreas. La primera es la premotora, que define los músculos que se organizan para producir nuestro lenguaje. Tenemos el área suplementaria o área suplemotora, que ya es complementaria a la primera y da un proceso ya más emocional. Y tenemos el área motora, que se conecta con un sistema de nervios que lleva la información a diferentes áreas ya para generar un movimiento, un acento y un lenguaje. Ya es la que genera el lenguaje como tal. Y muchas gracias.